Buenas tardes, ya podemos decir buenas tardes. Señor Presidente de la Corte, doctor Antonio Gandur, señoras y señores magistrados, funcionarios, empleados e invitados especiales. Continuando con el programa de capacitación decidido y aprobado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán, hoy iniciamos el curso Actualización del Código Civil y Comercial de la Nación. Este curso surge del convenio firmado entre la Junta Federal de Cortes y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este programa, como no ha podido asistir nadie del Ministerio de Justicia, yo creo que lo hemos publicitado, pero a ver, yo les voy a contar que cuenta de 13 módulos que se va a realizar cada 15 días, que ya hemos puesto en la página las primeras clases, que requiere un 80% de asistencia para tener un certificado de asistencia y la presentación de un trabajo para tener un certificado donde aprueben el curso. De alguna manera esto significa que vamos a tomar la asistencia al llegar y al partir, por requerimiento de quienes organizan el curso. Ahora entonces yo ya la presento a nuestra disertante de hoy, que es la doctora Sandra Bielsba. Yo he hecho un resumen de su resumen de currículum. La doctora es abogada, doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Derecho Privado, tesis titulada SIDA y Responsabilidad Civil, profesora titular de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho de la UBA y de la asignatura Derecho de Daños, ciclo profesional orientado reconocida con orientación a la investigación, Facultad de Derecho de la UBA. Profesora a cargo del seminario Autonomía Progresiva y Derechos Personalísimos en el posgrado en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la UBA desde el año 2014. De la asignatura Derecho Privado en la carrera de especialización de Administración de Justicia, posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA desde el año 2013. De la asignatura Conflictos Bioéticos y Salud, sus implicancias en materia de responsabilidad civil, maestría en aspectos bioéticos y jurídicos de la salud desde el año 2010, Universidad del Museo Social Argentino. Y profesora de la asignatura Obligaciones, maestría en Derecho Civil Patrimonial de la UCA desde el año 2011. Autora y coautora de distintos libros, comentarios y artículos de doctrina sobre los temas de su especialidad, los cuales debo decir que quedan a su disposición, el currículum de la doctora, ya que era muy extenso, enumerar sus publicaciones y sus artículos y sus libros. Es integrante de la Comisión de Bioética del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y es directora del proyecto de investigación UBACIT, Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Técnica, denominado Lectores para la Justicia, renovado para el periodo 2014-2016. Y bueno, ya las dejo con la doctora. El nuevo Código Civil, como conversábamos un poquito antes de iniciar, en realidad nos invita a todos a repensar el derecho. Lo que yo voy a hacer hoy es una especie de introducción desde mi propio recorte de la realidad y después abordar algunos temas en particular sobre los cuales tal vez tengo un saber a compartir, sin perjuicio que en las sucesivas clases tal vez ustedes revean algunas de estas cuestiones que van a ver hoy y desde otro enfoque, porque una de las primeras cosas que vamos a ver es que, a pesar de que no todos hemos participado de la redacción del código, ha sido, por cierto, un código participativo. Es decir, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero hubo una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, la designación de 3 juristas realmente expertos para la redacción del código, que fueron el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, la vicepresidenta, la doctora Hayton de Nolasco, y una eximia jurista mendocina, ex miembro de la Corte Suprema de Mendoza, presidente también, que es la doctora Kemelmacher de Carlucci. A partir de esa selección, esta Comisión General designó a 100 juristas, entre los cuales tuve el honor de estar, reunidos en 33 comisiones que trabajamos sobre temas específicos.
Y este preproyecto que se elaboró fue de algún modo volcado a la comunidad académica en la medida que se recibieron opiniones y propuestas, ponencias de muy variados profesores, juristas y abogados de todo el país. No es que todas las posiciones se hayan avalado o considerado sería imposible, las nuestras propias no necesariamente fueron recogidas en su mayor parte o en su totalidad, pero sí fue un código que tuvo, digamos, amplia participación. Después de ello vamos a ver también en detalle, el Poder Ejecutivo hizo unas pocas pero sustanciales propuestas de reforma y finalmente el Poder Legislativo hizo varias y sustanciales propuestas de reforma. Entonces vamos a ver que no es un código como el que elaboró Vélez Sarsfield sentado solo en su hermosa biblioteca, recogiendo de alguna manera, si se quiere, más unívoca o más, digamos, específica y desde su visión de la vida y del derecho, lo que fue entonces el derecho civil originario, sino que fue realmente una unificación del derecho civil y comercial compuesta desde visiones, ideologías, realidades muy diferentes. Tiene ese matiz propio de haber pensado distintas cabezas, tiene algunas cuestiones que tal vez van a tener que ser allonadas por ustedes como miembros del Poder Judicial, en cuanto puede existir cierta divergencia, pero yo soy una convencida que es el código que nos hemos podido dar con sus aspectos fuertes, con sus diferencias, con sus contradicciones, pero sin duda un avance y una renovación adaptada a una realidad que es la nuestra casi 150 años después de la entrada en vigencia del Código Civil de Vélez Sarsfield. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que acabamos de decir, está un poquito chiquita la letra, pero después le queda para recordar alguna cuestión que pudimos comentar, un proyecto del Poder Ejecutivo, esta convocatoria a la comisión que redactó el anteproyecto, digamos, las 33 comisiones y la participación del público en general, público académico fundamentalmente, por supuesto, y algunos antecedentes muy trascendentes que hacen a la composición, si se quiere, teórica de este código. En primer lugar, la Constitución del año 1994. Si nosotros tomamos el Código de Vélez Sarsfield, vemos que es un cuerpo de leyes muy volcado sobre el derecho francés, sobre el esbozo de Freitas, encontramos notas explicativas, porque era un derecho muy, muy virgen, todavía no estaba el desarrollo doctrinario que hoy en día tenemos. Entonces, realmente hay una exégesis del propio legislador respecto de ese texto normativo que elaboraba, y esto ha cambiado sustancialmente. En primer lugar, porque la fuente esencial que vamos a encontrar en este nuevo cuerpo de leyes es la Constitución del 94. Hay un fenómeno que recoge este código, y después lo aclaramos o insistimos más, y lo hacen también los fundamentos de este Código Civil y Comercial, que es el llamado proceso de constitucionalización del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos dos cosas. Es la Constitución que baja hacia las normas del derecho común. Es decir, hay cuestiones que antes solamente tal vez las visualizábamos, las relacionábamos con el derecho privado, con los derechos personalísimos, y que ahora son parte esencial de la Constitución y de las convenciones internacionales que, vía artículo 75, inciso 22 de la Constitución, forman parte esencial y sustancial y primordial de nuestro derecho. Bueno, este proceso de constitucionalización tiene que ver con la incorporación a este derecho infraconstitucional, que sería el derecho privado, de esas normas de la Constitución Nacional. Y también quiere decir que la Constitución se viene a hacer cargo de temas que eran tradicionales en la ley común. Por ejemplo, cuestiones como las que hacen al consumidor o las que hacen al ambiente, que antes no eran tratadas por la Constitución del año 53, al menos no de la misma manera tan explícita. También supone que la Constitución se preocupa por temas que antes eran del derecho privado. Pero sin duda esta impronta de la influencia que va a tener la Constitución sobre el nuevo Código Civil y Comercial es sustancial, hasta el punto que la primera parte, el título preliminar, en cuanto se dirige a los jueces y les asigna ciertos criterios para la interpretación, específicamente se refiere a este deber de observar las instituciones del derecho privado y del derecho común en general a la luz de la Constitución.
va a estar el juez decidiendo sobre cuestiones de familia, sobre cuestiones que hacen a las decisiones sobre el propio cuerpo o sobre cuestiones que hacen a los bienes, que se ven de una manera mucho más amplia que el concepto patrimonialista del Código de Bailey, y va a tener que estar recurriendo y comparando tal vez las normas infraconstitucionales con las de la Constitución y con las de las convenciones internacionales, de tal modo de llegar a una interpretación justa y una interpretación amparada en el nuevo derecho. Por ejemplo, una de las cuestiones que aparece en los fundamentos y ha sido tratada por un artículo sobre el título preliminar bastante básico para su interpretación, que es el de la doctora Hayton, que fue presentado para un mes y poco cuando el Código fue presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es esta cuestión de considerar permanentemente los jueces las decisiones tomadas a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es decir, ese derecho convencional internacional pasa a ser relevante y a ser considerado en las decisiones internas, en las decisiones del Poder Judicial, como tal vez no lo era en el contexto del Código de Vélez-Arfield. También son antecedentes esenciales de este nuevo código los procesos de integración y codificaciones de la región. Antes, salvo el esbozo de Freitas, no teníamos tanta referencia a estos procesos, que de hecho fueron más tardíos en el tiempo, por supuesto, pero hacen a los fundamentos y antecedentes esenciales también de este nuevo cuerpo de leyes los procesos de codificación latinoamericanos. Y por supuesto, los desarrollos que vienen de 7 proyectos, 7 intentos de modificación de la legislación civil, algunos civil y comercial, que no llegaron a ser código, no llegaron a ser ley, pero nosotros desde el proyecto de Virone del año 1926 en adelante, fíjense, una serie de proyectos, algunos significaban la unificación de la legislación civil y comercial, y llegamos recién a el Código 2012 o el proyecto 2012 sancionado en 2014 y que entrará en vigencia en este año como un resultado de muchos de los avances que ya se habían hecho en esos intentos de reforma y por supuesto en las opiniones de la doctrina y la experiencia de la jurisprudencia sobre los temas que había regulado el Código de Vélez-Arfield. La doctrina y la jurisprudencia también, por supuesto, veremos qué lugar finalmente se les asignó en la concepción de las fuentes del derecho, pero sin duda han sido antecedentes de este nuevo cuerpo legal. En cuanto al método, se unifica la legislación común. Si nosotros hacemos un poquito de historia, en realidad en nuestro país el Código de Comercio, redactado por Vélez-Arfield y el jurista uruguayo Acevedo, precedió al Código Civil en su entrada, o al menos en su redacción, y esto tuvo su complejidad porque normalmente la ley civil no solo hace al derecho privado, sino que contiene, como veremos también en este código, una serie de reglas que en realidad informan e interesan al derecho en general. Normas sobre interpretación, normas sobre el derecho en general, normas sobre sus fuentes esenciales, sobre los modos de aplicar el derecho y los plazos correspondientes, normalmente están en un código civil. Y Vélez-Arfield y Acevedo tuvieron la dificultad y a su vez el desafío de redactar un código de comercio cuando estas disposiciones no estaban vigentes y tuvieron que redactar un título específico, o más que un título específico, se habla de varios capítulos referidos a principios de la ley civil que luego fueron incorporados en el código más tardíamente redactado, que fue el civil de Vélez-Arfield. Bueno, nosotros ya nos encontramos con esta comprensión en el sentido de que no haría falta mantener estos sistemas separados con las incongruencias que en algunas materias tenían o con la necesidad de recurrir, por ejemplo, al derecho comercial para regular el contrato de transporte o de hacer interpretaciones comunes a figuras como, por ejemplo, la seña, que podían tener una significación diferente en el derecho civil y comercial, y con esta unificación justamente se trata de pulir esas diferencias y llegar, en la medida de lo posible, a descripciones comunes de estas figuras que hacen al interés común también de estas materias. En cuanto a la organización, acá hay un título preliminar general para todos los temas y a su vez hay títulos o partes generales con respecto a cada materia separadamente. De otro lado, se ha insistido mucho y se ha tenido mucho interés en que fuera un código
lo más simple posible. Si bien el número de normas, hay prácticamente una reducción del número de normas a la mitad. En obligaciones, por ejemplo, es una materia que hace a mi interés especial, pero que siempre los alumnos tienen mucha dificultad, por ejemplo, para recordar las clasificaciones se reducen a la mitad. Hay mucha simplificación, hubo mucho empeño en la simplificación. A último momento hubo una revisión general para intentar de que los verbos fueran, digamos, trasladados a tiempo presente, porque es el más sencillo, el más caro, el más común al lenguaje coloquial. Y otro de los aspectos interesantes es que hay varias definiciones. Vélez Arfiel ya decía, bueno, nos abstenemos cuando inicia obligaciones, dice, nos abstenemos de definir porque las definiciones son impropias de un código de leyes. Sin embargo, el código de Vélez Arfiel tiene una cantidad de definiciones y este código también tiene una cantidad de definiciones, pero hubo un interés particular y un empeño nuevamente del legislador para que estas definiciones tengan más que sentido doctrinario, es decir, sentido de interpretación del derecho, que esto quedará para los juristas y para los jueces, un sentido normativo, es decir, que toda vez que se definía una institución, esto produjera un efecto concreto en el derecho. Se habrá logrado en algunos casos, en muchos seguramente, en otros tal vez no, pero es un código con definiciones que pretenden producir un efecto más que definir una figura jurídica desde sus aspectos teóricos. Bueno, para la claridad también, más allá del uso del tiempo presente y la falta de notas, más allá de los fundamentos que explican, por supuesto, inicialmente el contenido de muchos de los aspectos que significan reformas en el código o de aquellos que se mantienen, se ha intentado también una evitación a hacer remisiones extensas y también frases en sí que fueran extensas. ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el legislador? Uno lo hemos mencionado, esta idea de constitucionalización del derecho privado con principios generales ordenadores, y se dice sin sustituir la legislación especial. Esto es un principio general y este va a ser uno de los grandes temas que me parece, al menos mis estudios iniciales y el compartirlos con otras personas que están estudiando el código también me llevan a reflexionar en este sentido. Uno de los trabajos importantes que tendremos en un futuro es definir si este es un código de mínimos con respecto a los cuales la legislación especial viene a definir y a regular más específicamente la institución, o si propone un diálogo entre fuentes, y en algunas materias no va a ser solo mínimo, sino que va a ser sustitución de la experiencia que debe corregirse y que por lo tanto la ley así lo hace en determinadas materias. Esto está, por ejemplo, explícitamente dicho de algún modo en materia de derecho del consumidor, o sea, no solo sería, vamos a ver que, paréntesis, para el derecho del consumidor no se ha derogado la ley de defensa del consumidor, ni otras tantas protectoras del consumidor, y sin embargo se ha regulado específicamente el contrato de consumo como una especie particular de los contratos en general. Sin embargo, algunas de las disposiciones en materia de derecho de consumo son como de avanzada en el sentido que vienen a recoger la experiencia que ha existido en materia de derecho del consumidor y a corregir algunas inconvenientes o cuestiones confusas que han quedado en el camino, o por ejemplo en alguna materia que yo conozco un poquito más, en temas de salud, por ejemplo lo que tiene que ver con consentimiento informado, con directivas anticipadas, con experimentación con seres humanos. No solo tal vez en ocasiones se habla de mínimos, no son solo mínimos, sino que pueden ser disposiciones que vienen a corregir los problemas que hemos tenido con la aplicación de la ley especial. Pero esto es una reflexión, insisto, que parece que va a ser relevante en muchos casos, que va a imponer este diálogo entre fuentes que son la Constitución, el Código Civil y Comercial, las leyes especiales, pero aquello que se dice en la parte general del código es que este es un código justamente que viene a generar o a proponer principios generales ordenadores, pero sin modificar sustancialmente la legislación especial como principio. En tanto, las legislaciones especiales, el efecto, la posibilidad que nos brindan es la posibilidad de atenerse a los cambios que son frecuentes en materia especialmente técnica o científica, adaptarse a la realidad, cuando justamente un código de leyes lo que hace es organizar
las leyes fundamentales, hacer a un lado aquellas que ya no tienen aplicación, pero tiene vocación de sostén o de permanencia en el tiempo, y en esa medida no puede ir variando tan constantemente como la legislación especial. Entonces, como principio general, sintetizando un poquito, es un código con normas generales ordenadoras, que no sustituye como principio la legislación especial. Esta queda reservada justamente para seguir los cambios frecuentes que se dan en ciertas materias de la realidad. Sin perjuicio de ello, veremos que en materias determinadas va a ser necesario un diálogo de fuentes, y en materias determinadas también hay avances sobre las leyes especiales que en su aplicación práctica generaron inconvenientes y que ahora de algún modo son superadas por el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué leyes se derogan? Y derogar no significa en este caso que no se apliquen más estas leyes y que fueron superadas por otras. En muchos casos esta derogación significa directa absorción o digamos el hecho de que vienen a formar parte del nuevo código, por supuesto el viejo Código Civil, en aquello que se mantiene vigente, ciertas leyes vinculadas a navegación, sobre capacidad civil de la mujer, propiedad horizontal, menores y familia, y ausencia o bien de familia, ley del nombre, horizontalidad, fundaciones, locaciones urbanas, derecho real de superficie forestal y consorcios de cooperación se derogan como leyes aisladas. Todo esto queda, yo lo digo rápidamente porque sé que la letra está chiquita y tal vez atrás no se lee, pero esto queda y lo van a poder leer más específicamente, y aparte está en los fundamentos este detalle en particular. Se derogan artículos de determinadas leyes, como por ejemplo de la Ley de Sociedades Comerciales. En este punto, aquí existió una de las observaciones del Poder Ejecutivo, que prefirió pensar en tal vez una ley específica que reformara la Ley 19.550, pero hay derogación parcial y se incluyen instituciones como por ejemplo la sociedad unipersonal. También la Ley de martilleros y corredores, fideicomisos y leasing, que se incorporan parcialmente al código y se regulan siguiendo los criterios actuales, se incorporan al texto, como decía. También la Ley de tiempo compartido y, como les decía, el decreto reglamentario de defensa del consumidor. Se derogan artículos determinados, otros se conservan, y este es uno de los temas que, insisto, va a tener que haber una reflexión integral sobre qué significa la aplicación del nuevo código frente a las normas de derecho del consumidor. Y explícitamente lo dicen los redactores de la norma: no se derogan ni modifican las leyes de seguros, las ley de concursos y quiebras, y esta es una pregunta que yo hago, pero ya hice una reflexión hace un ratito y después veremos más en detalle, qué pasa con las normas fundamentales en materia de salud. Una aclaración acerca de qué significa que no se derogan ni se modifican. O sea, la Ley de Seguros de 7418 no se deroga ni se modifica, así lo dice el legislador en los fundamentos, pero no significa que no se apliquen ciertas modificaciones a la interpretación de la Ley de Seguros en función de las disposiciones de la Ley de Consumidor. O sea, por supuesto que si un seguro determinado compromete a una persona, a un sujeto que puede ser calificado como consumidor, se aplicarán a estas relaciones las normas sobre consumo. Y si el asegurado es una gran empresa, podremos hablar de un contrato paritario en este caso. Pero el hecho de que no se modifique la Ley de Seguros no implica que, como de hecho sucede, vayan a existir, y ahora con consagración normativa, cambios sustanciales en el enfoque en esta relación asegurativa, pero por imperio justamente de lo que venimos viendo en la jurisprudencia y en la legislación especial sobre protección del consumidor. Hay una serie de afirmaciones trascendentes también en los fundamentos que hablan de qué tipo de cambio de paradigmas o de paradigma significaría este nuevo Código Civil y Comercial. De un lado se habla sobre un código con identidad cultural latinoamericana. Esto se vincula mucho con las fuentes, con los antecedentes, como comentaba. En algún momento también hubo una disposición que no va a llegar a ser ley, es decir, no quedó, el Poder Legislativo la suprimió, sobre propiedad comunitaria indígena, por ejemplo, que era una especie de casco general. Pero, digamos,
algunas disposiciones que hacen a este sentir y a esta disposición y regulación común, esta atención al derecho convencional e internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen que ver justamente con esta identidad que hace a nuestro continente. Sobre el fenómeno de constitucionalización ya hemos hablado. ¿Qué se dice sobre el código o por qué se habla de un código de la igualdad? Esto ha sido muy reiterado. Básicamente la idea de los redactores, cuando hablo de los redactores hablo fundamentalmente de la Comisión de los Tres, ha sido apartarse del modelo típico de los códigos del siglo XIX, donde tal vez el sujeto esencial de esas regulaciones era fundamentalmente el hombre de clase media alta, que requería, mediante esta protección legal, la garantía y, de algún modo, la defensa de su patrimonio. Se dice que este es un código que protege no solo a los hombres, sino a las mujeres y a los niños, no solo a los bienes desde un sentido patrimonial, sino los bienes en un sentido más general. Acá hay unas disposiciones que hacen al respeto del ambiente en sí, de las partes del cuerpo humano, de una manera que no lo hacían los códigos decimonónicos. Entonces, en esa medida se habla, si se quiere, de un código de la igualdad, los hijos con independencia de cuál sea la fuente de filiación, el matrimonio igualitario se regula más extensamente aquí. Sin embargo, por supuesto, también se ha sido crítico y es un tema de interés para la reflexión. Por ejemplo, es cierto que con estas múltiples miradas también hay reglas que, por ejemplo, tienen en cuenta y desarrollos específicos sobre tiempos compartidos, clubes de campo, etcétera, y tal vez hay grandes conglomerados urbanos que no han quedado tal vez solucionadas sus situaciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y esta es una crítica que se le hace a este concepto de igualdad que estaría inmerso y sería muy propio de este código unificado. Código basado en un paradigma no discriminatorio, también por las razones que acabo de mencionar, en materia de igualdad de sexo, en materia de una protección especial de los niños, niñas y adolescentes, la creación de una nueva categoría que es la de los llamados específicamente adolescentes, estos jóvenes que todavía no son mayores de edad y que sin embargo tienen derecho a ser oídos, tienen derecho a estar en juicio, tienen derecho a tener un abogado y tienen derecho fundamentalmente a decidir sobre su propio cuerpo con determinados rangos de edad. Lo van a ver un poquito más seguramente en el próximo encuentro, pero si hay interés, claro, y tiempo, podemos conversar un poco al respecto, pero con una categorización que, si bien conserva la categoría típica de discernimiento para los actos ilícitos desde los 10 años y para los actos lícitos ahora desde los 13, aparecen unas normas muy particulares, siguiendo lo que se ha llamado principio de autonomía progresiva, y desde los 13 a los 16 años los jóvenes tienen derecho a decidir qué se va a hacer con su propio cuerpo en materia de salud si están ante procedimientos que no son invasivos ni riesgosos. Algo así dice la ley. En cambio, si los procedimientos son invasivos y riesgosos especialmente, creo que finalmente agregué algo de esto, lo veremos en un ratito, pueden decidir con sus padres y a partir de los 16 años son autónomos a estos fines. Lo vamos a ver, creo, en un rato. El tema de la actualización en la concepción de los bienes. Insisto, en el Código de Vélez-Arfield fundamentalmente pensábamos en bienes inmuebles, en bienes muebles, en la protección económica que debían tener estos bienes, y ahora vamos a ver, aparece otro tipo de bienes de incidencia colectiva, por ejemplo, que no interesan individualmente ni pueden ser protegidos subjetivamente, sino a una colectividad por su carácter de tal y solo puede ser ejercido colectivamente. También el tema de la protección de los bienes, las partes del cuerpo humano, por ejemplo, tiene una protección especial y también lo vamos a tratar más adelante. Se habla de un código para una sociedad multicultural, estos aspectos que venimos describiendo, en materia de familia, por ejemplo, hablan de este aspecto. Y para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales hay una gran incorporación o regulación e inclusive actualización y consagración normativa de lo que es legislación comercial, por ejemplo en materia de títulos valores, por ejemplo en materia de unificación de los privilegios que antes con las disposiciones que había de un lado en el Código Civil, de otro lado en la Ley de Concursos y Quiebras, generaban un sistema algo más confuso que el existente en la actualidad. Y en síntesis se dice que en base a todos estos cambios paradigmáticos se trata de un código que evidentemente tendría una singularidad cultural marcada.
Si les parece, hablo un poquito ahora de los cambios que surgieron a partir de la intervención del Poder Ejecutivo, luego de algunos cambios del Poder Legislativo, luego desde mi recorte de la realidad y por supuesto cada disertante y ustedes desde su saber van a tener otras lecturas, cuáles son algunos de los cambios fundamentales y después damos un lugar un poquito para espacio de preguntas generales y pasamos a temas más específicos. El Poder Ejecutivo Nacional, uno de los cambios esenciales que hizo fue suprimir la regulación especial que había sobre los llamados derechos individuales homogéneos. El código, mejor dicho, el anteproyecto de reforma, describía 3 categorías. Los derechos individuales, los que conocemos, derecho de propiedad, derecho al nombre, los derechos en las relaciones familiares, lo que fueren. De otro lado, estos derechos de incidencia colectiva que interesan a una comunidad de personas, a una población determinada y que pueden ser ejercidos, por ejemplo, a través de los representantes de organizaciones que específicamente se conforman para tal defensa, a través del ombudsman, a través del Ministerio Público, etc. Y había una tercera categoría de interés subjetivo, pero que por sus características los derechos respectivos podían ser y debían ser, o podían ser mejor dicho, ejercidos colectivamente. Estos eran los derechos individuales homogéneos. Los famosos reclamos por aumento de la factura de gas que competen a todo el pueblo de una determinada localidad, pero tal vez por la significación económica individual no tiene sentido que cada uno de los sujetos ejerza esas acciones. Las famosas acciones de clase o acciones colectivas eran una categoría en el anteproyecto, no lo son en el proyecto, lo cual de modo alguno significa que no existen las acciones de clase, o mejor dicho, las acciones colectivas, según la denominación más cara a cómo las hemos desarrollado en nuestro medio. Con esto quiero decir, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia en Autosalabi y sucesivos desarrollos en esta materia, se van creando, si se quiere, pretorianamente algunas reglas para el ejercicio de estas acciones colectivas. Se están creando, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, en la provincia de Buenos Aires también, no sé cuál es la experiencia en Tucumán, si quieren después me cuentan, porque me parece muy interesante, registros de acciones colectivas justamente para que los jueces puedan, ante circunstancias determinadas, cuando se les hacen planteos de esta naturaleza, justamente concentrar el ejercicio de acciones que tienen elementos comunes por ante determinados juzgados que previnieron o que intervinieron en primer término. Entonces, insisto, fue suprimido el código como categoría legal, no significa que las acciones colectivas como figura sigan avanzando y sigan un camino que haya sido evidentemente iniciado en nuestro medio. Hay, como saben, algunas modificaciones sustanciales en materia de deuda en moneda extranjera. Lo que se había hecho en el anteproyecto era respetar el régimen existente previamente y el Poder Ejecutivo Nacional introdujo una reforma en un intento, sin duda, por compatibilizar la realidad con el deseo de tener una moneda nacional con determinadas características. Esto genera algunas sin duda va a generar algunas cuestiones a interpretar y dificultades que no son nuevas en nuestra historia. Vamos a tener un ratito, creo, para analizar un poco más esta problemática. Otra modificación ya más específica, pero de interés, se eliminó una norma que de algún modo para proteger las adopciones a nivel local, y hay cambios sustanciales en materia de adopción sobre los cuales los especialistas sin duda van a avanzar. En materia de sociedades comerciales, dijimos, hubo supresión de algunas propuestas de reforma pensándose en una reforma integral a la ley de sociedades comerciales, aunque se regula específicamente las sociedades unipersonales. Y en materia de responsabilidad de Estado y funcionarios públicos, sí hubo también una modificación sustancial desde el Poder Ejecutivo, que consistió en suprimir del Código Civil y Comercial la llamada responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos. Se dictó poco tiempo antes de la sanción del Código Civil, la Ley de Responsabilidad del Estado, y vamos a dedicarle un ratito a este tema también. Pero se estableció en el Código Unificado una cláusula de cierre, que es en el Código Unificado y en la Ley de Responsabilidad del Estado, una cláusula de cierre que impide, en principio, el tratamiento de cualquiera de estas cuestiones bajo la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación.
El Poder Legislativo también hizo modificaciones muy extensas. Hubo a nivel del legislativo la designación de comisiones especiales para el estudio del tema y audiencias públicas en las distintas provincias. Y en base a ese trabajo también, si se quiere, colectivo, uno de los cambios fue la supresión del concepto de función social de la propiedad. No significa esto que la propiedad no vaya a tener una función social o que el artículo 14 de la Constitución Nacional en materia de vivienda digna no tenga un sentido y una presencia, pero sí estaba la norma explícitamente establecida, que era ese artículo 15, y no está en la versión final. Hubo un cambio sustancial en materia de comienzo de la existencia de la persona humana. Esto también fue muy publicitado y le vamos a dedicar un rato al análisis de esta cuestión. Una modificación sustancial a nivel del Poder Legislativo, insisto. Se suprimió la llamada figura de gestación por sustitución, también nos vamos a referir un poquito más al tema. En la gestación por sustitución, también la llamada también maternidad subrogada o el alquiler de vientres. Había una disposición sobre filiación post-mortem en el anteproyecto, en el caso de técnicas de reproducción asistida. Es decir, este tema tiene que ver con personas que habían donado sus gametas y eventualmente habían embriones en centros de fertilización asistida. Uno de los donantes o uno de los miembros de la pareja que habían manifestado su voluntad procreacional fallece. ¿Qué sucede después con los embriones existentes en estos centros? Había una disposición que permitía el implante con límites en materia de tiempo, o sea, no sine die, sino creo que era 1 o 2 años después del fallecimiento podían realizar esas prácticas. Fue suprimida de la versión final del Código Civil y Comercial. Se eliminó también la llamada figura de la sanción pecuniaria disuasiva. Esto es lo que se llama daño punitivo en la ley del consumidor. Creo que fue casi contrario a la intención que se habrá tenido, pero al eliminarlo, pero esa figura estaba explícita en materia de responsabilidad civil y ya no está, aparece solamente como una función de los jueces de morigerar los daños punitivos que se imponen en otros ámbitos. Antes era una regulación explícita de esta sanción pecuniaria disuasiva, tal vez corrigiendo las particularidades y los problemas que trajo la norma pertinente de la ley del consumidor, pero fue suprimida de la versión final del código. Bueno, y de acuerdo a mi lectura, como les decía, algunos de los cambios sustanciales, algunos ya los mencionamos, las disposiciones sobre inicio y fin de la existencia de la persona humana, de acuerdo a los avances científicos, este es uno de los grandes cambios. Hay una regulación explícita sobre los derechos personalísimos, muy explícita, que antes era estudiado fundamentalmente dentro de la parte general del derecho civil, pero ahora hay normas sobre derecho a la imagen, sobre derecho a la autonomía de la voluntad, sobre dignidad, sobre integridad humana. Algunas vamos a analizar en un rato, pero hay un capítulo específico sobre derechos personalísimos. Se incorpora el cuerpo humano como un bien. Está esta regulación que comentábamos de autonomía para los actos médicos, que es progresiva en los menores, y una regulación explícita de la figura del consentimiento informado en materia de personas y en materia de salud, tal vez no para otros ámbitos del saber, pero con impacto también en el consentimiento informado para la abogacía, para las ciencias económicas o lo que fuere. Hay modificaciones sustanciales en materia de nombre, algunas ya las teníamos, pero digamos la posibilidad de las mujeres de adicionar o no el apellido del marido, con o sin la partícula D, la de los maridos de hacer otro tanto, es decir, adicionar el apellido de la mujer con o sin la partícula D, nombres o formas de aplicar los nombres en el caso de hermanos de parejas ensambladas o de familias, digamos, con hermanos de distintos padres, y a su vez también una ampliación en cuanto a la concepción del nombre. Fundamentalmente se prohíben cierta categoría de nombres, es menos restrictiva que nuestra ley tradicional. Hay una norma específica, pero muy relevante, en materia de investigación médica con seres humanos, que si da el tiempo y la oportunidad trataremos, y límites para intervenciones genéticas. Aparece lo que se llama la regulación de las directivas anticipadas, que son estas manifestaciones que podemos llegar a hacer las personas en miras a una imposibilidad futura de decidir.
y también en el caso de, mira la posibilidad futura de decidir, se utiliza fundamentalmente en nuestro medio, de un lado para las negativas a transfusiones sanguíneas en caso de oposición por cuestiones religiosas fundamentalmente, y también para el caso de los llamados, entre comillas, enfermos terminales. Aparecen disposiciones básicas sobre técnicas de reproducción humana asistida, es decir, si bien no tenemos una legislación especial en la materia, sí muchos proyectos, sí es un tema muy controversial, hay normas sustanciales en esta materia, reproducción humana asistida. Cambio sustancial en materia del régimen patrimonial del matrimonio, aparece la posibilidad de opción por un régimen de separación de bienes y el régimen de sociedad conyugal como residual, si nada se decide. Hay una extensa regulación de las uniones convivenciales. Aparece la figura del divorcio remedio. No sé cuál es la experiencia en Tucumán, pero por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos con virtualmente una gran cantidad de casos suspendidos en su trámite, dado que como las sentencias se van a dictar muy probablemente después de la entrada de vigencia del nuevo código, y el cambio es tan fundamental, tendría poco sentido en muchos casos tal vez seguir con las discusiones acerca de si hubo culpa o no hubo culpa y si hubo engaño o no hubo engaño, cuando la sentencia que se dictará solamente reconocerá que se aplica el divorcio e interesan los efectos y las compensaciones, no así la culpa, los efectos de la indemnización. Entonces estamos con ese fenómeno. ¿Cuál es la experiencia acá con esto, no? ¿Cómo? Siguen en trámite y se aplica código de Vélez-Sarsfield. Sí, uno de los grandes temas también, y algo vamos a decir hoy, aunque no es que vamos a solucionar el problema, es la eficacia, vamos a hablar sobre la eficacia temporal del derecho, ¿no? Y los problemas que supone la aplicación de la nueva ley. Aparecen distintas fuentes de filiación con igualdad de efectos. A las tradicionales de filiación natural y por adopción tenemos justamente la filiación por técnicas de reproducción asistida, con la voluntad procreacional como elemento sustancial en esta materia. Títulos valores como fuente obligacional, ¿sí? Tanto los cartulares como los que no lo son, una fuente adicional de las obligaciones clásicas. Hay una simplificación del régimen de privilegios, como les decía antes, fundamentalmente a los efectos de los concursos se aplica la ley de concursos y quiebras y se regulan otros aspectos menores. Hay una regulación del contrato de consumo, también como comentábamos al inicio, como un tipo de los contratos generales, es decir, habrá contratos paritarios de adhesión y de consumo, y estos podrán ser, supongamos, de locaciones, en los tres casos. No es que el contrato de consumo es uno más como si fuera el de locación o de sociedad, sino, insisto, un desmembramiento del tipo general de los contratos. La responsabilidad civil aparece con dos funciones sustanciales. Había una adicional que era la punitiva, esa sanción pecuniaria disuasiva que finalmente no tenemos en el código que entrará en vigencia, pero sí aparece una nueva función que es la función preventiva del daño, con aspectos interesantes y novedosos, y una unificación de las órbitas contractual y extracontractual de la responsabilidad. Nosotros teníamos un régimen dividido con algunas cuestiones que la doctrina reclamaba insistentemente que debían terminar, porque no tenía mucho sentido, por ejemplo, que los términos de prescripción fueran de 10 años para lo contractual y 2 años para los ilícitos o el ámbito extracontractual. Esto se unifica y hay una única prescripción para la responsabilidad civil que es de 3 años. Y asimismo, otras de las grandes cuestiones que distinguían a la responsabilidad contractual de la extracontractual era la extensión de la reparación. A mi criterio, una distinción sustancial, pero solo teórica, pero de todos modos este tema, desaparece. Se dice, no hay homogeneización de la responsabilidad contractual y la extracontractual. Esto quiere decir, van a seguir existiendo obligaciones que nacen de los ilícitos y obligaciones que nacen de los contratos o de los actos lícitos. Sin embargo, estos dos aspectos fundamentales que antes señalábamos no presentan tal distinción. Aparecen otras distinciones. Por ejemplo, en el caso de incumplimiento doloso contractual, hay una especie de indemnización agravada. Pero en esencia se unifican estas órbitas también como cuestión diversa y novedosa. Aparecen nuevas formas de dominio, mencionaba por ejemplo la tiempo compartido, la multipropiedad, y hay una disminución de las llamadas legítimas hereditarias.
Antes, digamos, había una porción disponible menor en el contexto del Código Vélez-Arfield, y ahora hay un respeto, si se quiere, o un interés mayor de protección de la voluntad del causante, y en esta medida se disminuyen las legítimas hereditarias. ¿Algún comentario hasta acá? ¿O empezamos a hablar de las especificidades del título preliminar? O, no sé, así que no es muy lindo hablar o hacer preguntas cuando somos muchas personas. No sé si es preferible eventualmente hacerlas por escrito, o si alguien quiere... Sí. Entre las normas que vamos a colocar, creo que lo mismo usted ahí de las cambiadas de poder de cheque, pagaré, ¿me parece? Esas normas, digamos, no se derogan. Yo en ese aspecto lo único que hice fue repetir los fundamentos del código. Y se dice no se derogan ni se modifican, la ley de seguro, la ley de concursos y quiebras no se menciona, pero es cierto, aparecen estas disposiciones que siguen vigentes sin perjuicio, que en gran parte en materia de títulos valores se reiteran algunos de sus principios y sus normas. Pero no aparece, cierto, si mal no recuerdo, y lo voy a revisar, en los fundamentos una disposición explícita sobre el tema de cheque, pagaré, letra de cambio, etcétera. Pero lo voy a revisar, claro. ¿Algún otro comentario? Entonces empezamos a comentar más específicamente el título preliminar. En primer lugar, se habla del derecho, y han dicho los miembros de la comisión que esta es una norma, o que esta es una normativa, este capítulo, referido o dirigido especialmente a los jueces, porque no es que en un código de leyes se va a decir cuál es el derecho o definir los alcances del derecho, que por cierto exceden en la redacción de un código civil y comercial, pero sí, por supuesto, se pueden dar o se dan en esta materia una serie de pautas a los jueces acerca de cómo decidir en estos casos. Y aquí se reitera, en primer lugar, la prioridad normativa de la Constitución Nacional en los tratados de derechos humanos en esta materia, la importancia de su finalidad. Acá, por ejemplo, se observa en el nuevo código tendiente a la simplicidad que mencionábamos, tal vez algunas disposiciones que buscaban o que intentaban interpretar la voluntad que el legislador tuvo al consagrar una ley, en este caso se prefieren dejar a un lado. Creo que, por ejemplo, el artículo 1071 tenía este tipo de definición. Para entender el abuso del derecho se tendrá en cuenta la voluntad que tuvo el legislador al consagrar una norma. No, se piensa en la finalidad de la norma en sí, no está esta definición histórica de colocarse en el momento de la redacción de la norma para comprenderla, sino se piensa en su adaptación a los tiempos que vendrán justamente por la vocación de permanencia que tiene un código civil, un código de leyes. Sobre este punto, un poquito más adelante vamos a hablar. El tema de cuáles son las fuentes del derecho. Más allá de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes, aparece la costumbre como fuente del derecho, con mucha injerencia aquí lo comercial para consagrar la costumbre como fuente del derecho, fundamentalmente las que se llaman las costumbres que vienen a seguir los contenidos de las leyes, y aquellas que vienen a cubrir lagunas del derecho. No así la costumbre contra legem, pero se la formula como explícita fuente del derecho en el Código. Había una referencia también en el anteproyecto a la jurisprudencia como fuente del derecho. Esto no quedó en la redacción final del Código, pero por supuesto que tanto la jurisprudencia como la doctrina, por nuestra práctica típica y ejercicio del derecho, son fuentes necesarias. Tanto la interpretación de los juristas, de los autores, los intérpretes del derecho desde la academia, si quisiéramos decir, como la interpretación de los jueces, es parte de la defensa en escritos judiciales, es parte de la fundamentación que ahora la ley requiere explícitamente en las sentencias judiciales. Así que si bien no hay referencia explícita, obviamente la jurisprudencia y la doctrina también son fuentes del derecho. En cuanto a la interpretación de la ley, algo dijimos, la importancia de atenerse a las palabras, a la finalidad de las disposiciones en sí, las leyes análogas, tratados de derechos humanos nuevamente, y se dice explícitamente en los fundamentos, y lo hacen los autores del texto esencial,
que si bien las fuentes son normativas, evidentemente el apelar a principios y valores hacia la coherencia del sistema, y está en esta parte interpretativa esencial esta decisión de recurrir a esos principios y valores, y esto se ve reflejado en algunas normas en particular, como veremos, aquellas que consagran la buena fe como norma comprensiva, general, rectora, no en disposiciones especiales como tal vez veíamos en otros cuerpos anteriores, sino esta decisión de que impregne y sea esencial para todo el sistema lo que es la buena fe. Se consagra la figura del abuso del derecho, el fraude a la ley, el abuso de la posición dominante como algunas de las figuras que aparecen justamente en esta parte general interpretativa de la ley. Hay una exigencia explícita, una norma dedicada al deber de los jueces de resolver en base a decisiones que sean razonablemente fundadas. Tal vez hay mucha remisión tal vez a este tipo de categorías que no son totalmente determinadas, pero que sí se sabe o se dice que el legislador ha querido referirse cuando se habla de decisiones razonablemente fundadas o del buen padre de familia, etcétera, se han querido referir a instituciones determinadas que deberán ser valoradas de acuerdo a los criterios de una época y un lugar determinados, pero que tal vez no hay una definición en el código acerca de qué sería una definición razonablemente fundada. Sí, tal vez algunas pautas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia acerca de qué límites debiera tener esta categoría. En cuanto a la ley, como una de las fuentes del derecho y una de las esenciales fuentes del derecho, claro, se reitera que es obligatoria para todos los habitantes, y en cuanto a la vigencia y la forma de contar los intervalos en el derecho, se sigue esencialmente el sistema del Código de Vélez-Sarsfield. Lo que se hace es reducir el número o compactarlo, o tal vez que estos mismos conceptos, en vez de aparecer en distintas normas, formen parte de un mismo cuerpo en ese artículo 6º que habla de cómo se computan las horas, los días, los meses y los plazos en general, pero esto conserva el esquema de la ley vigente, no hay cambios en esta materia. Sí aparece aquí, como aparece ante todo cambio legal, una cuestión difícil, intrincada, que dará lugar a jurisprudencia seguramente encontrada en materia de cómo se aplica la ley nueva a situaciones o relaciones jurídicas preexistentes. En los últimos tiempos, solo por mencionar algunos trabajos, la doctora Kemmelmacher, hubo un plenario de la Cámara Civil de Trelew, donde se dijo algo así como que los casos que hubiesen sido juzgados en primera instancia o en base al Código Civil de Vélez-Sarsfield debían ser juzgados en la Cámara de Apelaciones en base a la misma ley. Hubo una reacción importante en la misma semana, doctora Kemmelmacher de Carlucci, publicada en la ley, sobre el cuestionamiento, una decisión de ese tipo que prácticamente llevaría a retrasar en el tiempo por años la aplicación de lo que ya es ley vigente, o artículos que recuerde también la doctora Medina, el doctor Rivera refiriéndose al tema, pero sin duda va a seguir siendo un tema controversial. Vamos a poder tal vez hoy pensar en algunas pautas para reflexionar al respecto, pero seguramente no habrá una solución definitiva en esta materia. Yo recuerdo haber leído las discusiones que hubo, por ejemplo, cuando se reformó el artículo 1113 sobre riesgos, daños causados por el uso de cosas riesgosas. En el año 68 se escribieron prácticamente libros por esta materia y era un artículo sustancial, pero un artículo al fin. Acá estamos hablando de un código de leyes. Una de las conclusiones que tal vez sí podemos sacar, que por lo menos es de interés, muchos de ustedes la compartirán, es que habrá tal complejidad de circunstancias y tal particularidad toda vez que deba tomarse una decisión sobre eficacia temporal del derecho, que parece prudente que si esto se sucede en el contexto de un juicio, habría que dar traslado a las partes de tal modo que se expresen con respecto a cuáles serían sus perjuicios concretos en el caso de producirse una decisión en uno u otro sentido, es decir, de aplicación más genérica del nuevo derecho o más limitada en función de lo que fuere. Hay también en la doctrina algunas descripciones en base
a la doctrina de Rouvier, un autor francés, por ejemplo, distinguiendo el caso de situaciones jurídicas respecto de relaciones jurídicas. En el caso de situaciones jurídicas estaría el sujeto frente al derecho, su posición de hijo o su posición de comerciante o de deudor, digamos, ese caso de un lado, y de otro lado las relaciones jurídicas que en realidad hablan de vínculos entre sujetos a las cuales se les va a aplicar el derecho. Entonces, de acuerdo a unas reflexiones se dice, bueno, fundamentalmente cuando la relación jurídica está en curso, la nueva ley debiera aplicarse a esas circunstancias que aún no fueron de algún modo absorbidas por la ley anterior, o a los efectos aún no sucedidos de tal modo de ser captados por la nueva ley o de ser subsumidos en la nueva ley, mejor dicho. Sin embargo, llevados a la realidad, estas categorías teóricas no necesariamente resuelven el tema. Hay una disposición específica que es la que trae alguna modificación en esta materia, que es el artículo 7º del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que lo vamos a leer y analizar un poquito. Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Algunas reflexiones entonces hasta aquí. En primer lugar, el principio de irretroactividad fundamentalmente tendría carácter constitucional en materia penal. En materia civil no tendría tal carácter, entonces habría posibilidad de que una ley diga, esta ley se aplica con carácter retroactivo. De allí esta distinción que hace el segundo párrafo del artículo 7º, las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad, sigue, establecida por la ley, no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Ya no hablamos como en el Código de Vélez Arfield originario de derechos adquiridos, sino que aquello que no pueden, digamos, afectar son garantías constitucionales. Y sigue la norma, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Entonces, pues la pregunta de todo el mundo es, ¿qué son las nuevas leyes supletorias? Bueno, una categorización posible es la siguiente. De un lado tenemos las leyes imperativas, son aquellas que no pueden ser dejadas de lado por voluntad de las partes, y de otro lado las leyes supletorias, en las cuales a su vez se hace una subclasificación, sigo en esto a Kemmelmacher de Carlucci, entre leyes supletorias propiamente dichas y otras que son dispositivas. Las supletorias propiamente dichas son aquellas que interesarían fundamentalmente a los particulares. En un contrato, si yo digo, bueno, va a cobrar fulanito, que es mi amigo, va a ser un tercero que va a tener un rol concreto en este contrato, y lo fijo, y es una ley para las partes de este contrato de locación, esto va a ser una norma, si se quiere, supletoria propiamente dicha, en la medida que nos interesa al acreedor y deudor de este contrato. En cambio, la norma que dice que en las obligaciones a plazo la mora es automática, no podemos decir que sea una norma de orden público que no puede ser dejada de lado por los particulares al estilo de, no sé, una norma de derecho de familia, de las vinculadas a afiliación o al matrimonio, la forma del matrimonio, lo que fuere. Sin embargo, se dice que es una norma supletoria, dispositiva, en la medida que es establecida en el interés general, hacia el interés de la comunidad, que cuando se fija un plazo para el cumplimiento, la falta de cumplimiento en ese plazo genere una serie de consecuencias. Entonces, la interpretación que se ha dado a este artículo 7º, tercer párrafo, cuando se dice las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo, es que esas nuevas leyes supletorias serían las leyes supletorias propiamente dichas, aquellas que interesan específicamente a las partes del contrato. Y también se viene diciendo, y si no recuerdo mal, están los fundamentos, que aquello que se quiere proteger también es la voluntad de las partes, pero con los siguientes alcances.
Es habitual, por ejemplo, en los contratos de locación, que tal vez para no reiterar todas las normas de la ley específica vigente, las partes remitan al derecho vigente en un determinado momento. Si ahora variara en función de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil, ¿se aplicaría el nuevo Código Civil o se aplicaría esa ley supletoria que las partes no incorporaron explícitamente al contrato por una cuestión de extensión y de practicidad? Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de situaciones? En este tipo de situaciones se entiende que estas remisiones que pudo tener o que pudieron tener las partes contratantes al celebrar, por ejemplo, un contrato de locación, fueron de algún modo queridas por ellas y en esa medida se respetan. Voy a un ejemplo de la realidad para volver más concreto en el concepto. Si las partes no dijeron que aplicaban determinadas reglas, no de orden público, de la ley de locaciones hoy vigente, pero remitieron de algún modo a esa ley de locaciones hoy vigente, se entiende que a pesar de modificarse la ley de locaciones en función de ciertas disposiciones del nuevo Código Civil, de todos modos a estas partes se les respeta esa remisión a una ley supletoria elegida por ellos. Esta es la explicación que se viene dando a la cuestión. Yo me voy a detener ahora en otro tema muy ríspido, que hace una materia especial, pero que es de mucho interés, que es la eficacia temporal o la aplicación de las nuevas leyes en materia de prescripción liberatoria, porque está dando lugar a muchas dudas, aunque la norma en sí, la que ahora voy a comentar, que en realidad es el artículo 2537 del Código Civil, es clara, pero le tenemos que dar una mirada detenida por su importancia. Lo que dice este artículo 2537 es que los plazos de prescripción en curso se rigen por la ley anterior. Se inició el término para la prescripción en materia de responsabilidad civil o en materia de cumplimiento contractual de un contrato X. Se aplica el término del Código de Vélez-Sarsfield, a pesar de la entrada en vigencia de la nueva ley. Sin embargo, si el plazo anterior es más extenso, se dan dos reglas. El principio general es que la prescripción se cumple una vez transcurrido el tiempo designado por la ley nueva, contado desde el día de su vigencia. Ahora vamos a ver con una línea de tiempo, porque si no es medio difícil. Sin embargo, si el plazo anterior finaliza antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, se mantiene el de la ley anterior. ¿Qué es esto? Está chiquito, pero vamos a tratar de explicarlo. Acá tenemos unos casos de responsabilidad civil. Primer ejemplo, supongamos un siniestro vial, responsabilidad civil extracontractual. El término de prescripción en el Código de Vélez-Sarsfield era de 2 años. Entonces suponemos que un auto atropelló a un señor por la calle el 1 de agosto del año 2014. El plazo de prescripción en el contexto del Código de Vélez-Sarsfield era de 2 años. Entonces, el principio general de este artículo 2537 es que empezó a correr el 1 del 8 del 14 este plazo de prescripción, operará la prescripción el 1 de agosto del año 2016. No hay cambios. ¿Por qué no hay cambios? Porque el nuevo término de prescripción, el del Código Civil Unificado, es de 3 años. Entonces se aplica el de la ley anterior. Esto no es problemático. Sin embargo, dice la ley, cuando el plazo de la ley anterior fuere más extenso, ahora pensemos en la responsabilidad contractual, que antes era de 10 años el término residual y ahora se vuelve de 3, toda la responsabilidad civil tiene por término de prescripción los 3 años, acá puede haber un problema. Entonces, vamos a dar 2 ejemplos. Uno, en el cual este plazo de 10 años empezó a correr hace poquito tiempo, o poco tiempo antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Unificado. Y otro ejemplo, en el cual empezó hace muchos años, hace 9 años. Entonces, lo que nos dice la ley es, si empezó hace poco tiempo, empezó también en nuestro ejemplo el 1 de agosto de 2014, si se aplicara el término de Vélez-Sarsfield, aquellas personas que hubiesen tenido este daño, hubiesen sufrido este daño en ese momento, tendrían mucho más tiempo que cualquier otra persona que sufrió un daño poco tiempo después de la entrada en vigencia del Código. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene en cuenta el término ocurrido con anterioridad, pero se le da todo el plazo que la nueva ley da a cualquier sujeto para el inicio de sus acciones de responsabilidad civil. Es decir, se les dan los nuevos 3 años más el tiempo que haya transcurrido antes, siempre y cuando no supere los 10 años. Y el otro ejemplo, supongamos que este mismo siniestro vial ocurrió en el año 2006, de tal modo que si siguiera vigente el Código de Vélez-Sarsfield, prescribiría el 1 de agosto de 2016, en ese caso también se computa
la totalidad del término previsto en la legislación anterior. Hay que sentarse igualmente con un papel, la letra no es confusa y parece un sistema justo en la medida que atribuye todo el término para la prescripción a las personas que vienen con un plazo o con un evento que dispara de algún modo la obligación con anterioridad. Se les da el mismo plazo que tiene cualquier persona que sufre o que contrae esa misma obligación con posterior a la entrada de vigencia de la ley, y se respeta a su vez los casos donde el plazo ha transcurrido de manera extensa. Les decía antes también, para ir cerrando esta parte inicial preliminar, hay consagración de principios y valores esenciales en la parte general. Se habla de la buena fe, del ejercicio regular y no abusivo de los derechos. Esto tiene en la práctica, más allá de su mención en la parte general, consagración en normas específicas, por ejemplo, en el deber judicial de respetar y de consagrar la prevención del daño. La teoría o la doctrina del abuso del derecho en realidad tiene muchos años de desarrollo, no solo en nuestro medio, sino en el extranjero. Yo siempre recuerdo aquel caso del principio del siglo XX, donde un señor tenía un campo extenso y por vecino tenía lo que sería en ese entonces una especie de club donde volaban globos aerostáticos. Entonces colocó unas estructuras de hierro importantes que pasaban los globos aerostáticos, los pinchados se caían, con el fin de obtener una rentabilidad importante en el caso de vender su propiedad. Dijo, bueno, me la van a poder comprar muy caro para que yo deje de bajar a todos los globos que pasan por acá. Y en principio, si no existían estos recursos como el de la doctrina del abuso del derecho, podría decir que está haciendo una actividad dentro de su propiedad. O también siempre recuerdo un fallo, ahí pasó aislado en nuestra jurisprudencia, pero me pareció interesante para describir la figura, una señora mayor, añosa, que había comprado una unidad en un primer piso de un edificio de departamentos, muy antiguo, y como era tan antiguo, no tenía ascensor, o mejor dicho, perdón, el ascensor no paraba en el primer piso para evitar gastos. Y ella había, por supuesto, aceptado el reglamento, ella había contraído esa obligación, pero cuando llega el momento de hacer la reforma, porque no podía subir a su casa, resulta que seguramente había algún vecino que había fallecido, otro vivía en el exterior, no obtenía la mayoría absoluta que exigía la reforma del reglamento. Decía, yo pago las diferencias ingenieriles, pago las diferencias de gastos notariales, pero tengo que bajar en mi unidad para poder vivir allí. ¿Y cuál es la figura que se aplica a esta situación? Porque ahí hubo un compromiso de ella, hubo un contrato donde dijo yo compro esta unidad en estas circunstancias, y bueno, ahí también se acudía a la figura del abuso de derecho residual, fuente de las obligaciones, que tiende justamente a evitar un ejercicio que pueda ser contrario a las finalidades que tiene una institución determinada. Bueno, específicamente consagrada la figura del abuso de derecho en la parte general y, por supuesto, en distintas instituciones especiales. Hay una norma nueva, importante, interesante, que tiene que ver con también el ejercicio abusivo del derecho, con el fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia se esté interesado el orden público. Por ejemplo, en materia de derecho internacional privado había mucha discusión, ¿se puede defraudar la ley o no? ¿O la ley se cumple o no se cumple? Y sin embargo, aparece la consagración de la figura con respecto a un tema en particular que podrá tener una aplicación sustancial, si ustedes, los funcionarios judiciales, así lo deciden. Se dice, el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado un fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Cumpliendo una norma, tal vez de relevancia menor, consigue una finalidad que justamente es violatoria de una norma imperativa, debiera aplicarse el efecto de la norma imperativa como cuestión novedosa en el nuevo código. Bueno, y el reconocimiento de derechos individuales e incidencia colectiva que quedaron incólumes, esto está también en el artículo 14 del nuevo código. Derechos y bienes.
más allá de los derechos de las personas sobre sus bienes individuales y de las cosas materiales que se regulan en esencia del mismo modo que en el Código Civil de Vélez Arfield, aparecen, como les decía, los derechos sobre el cuerpo humano, que en un ratito vamos a ver más en detalle, y este derecho de las comunidades indígenas a la posesión de propiedad comunitaria, que en realidad remite en la esencia a la Constitución Nacional sobre esta materia, a las leyes especiales que puedan dictarse, básicamente leyes sobre la OIT, las más precisas tal vez en este tema, porque ha quedado esta cuestión, se suprimió de la redacción final del texto del Código Civil y Comercial. ¿Algún comentario, reflexión hasta ahora? Quería ver si había entendido, ¿no? Sí. Quiere decir que usted, de forma que se pueda expresar en forma sintética, dice que el nuevo código está compuesto por normas, que además de las normas tiene reglas y principios y paradigmas, que son los tres, digamos, orientadores, en base a los cuales los jueces, en función del principio de la razonabilidad, que sería lo que Lorenzetti siempre llama el sentido común, ¿no es cierto?, que deberíamos tener, van a regir, va a ser un código en el cual nos tenemos que basar en esas situaciones, que va a ser una ampliación de las fuentes. Eso es lo que más o menos le entendí, que no son solamente fuentes normativas, sino basadas en principios y reglas, y seguramente con los nuevos paradigmas, y que por supuesto tendremos que realizar en forma permanente y dialéctica ese control de convencionalidad, ¿no es cierto?, para ver si se ajusta o no esas reglas y principios a esa norma especial y desde ahí resolver. Eso quería saber si es correcto. En esencia sí, el cambio de paradigma sería el fenómeno que genera toda esta composición, claro, que también han hecho, con alguna reflexión adicional, tal vez me genera este razonamiento que usted ha hecho también. Por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho explícita también por los integrantes de la comisión, ahora no tengo presente si está específicamente en los fundamentos, pero diría que sí, es que lo que va a ser o como una especie de exigencia o pedido a los jueces de que la declaración de inconstitucionalidad de las normas sea realmente última ratio, última posición. Eso sí está perfecto, sí. Sí, pero en esencia sí, y en esa medida se habla de un código que da un poder de acción importante a los jueces. No, yo hablaba de ese control de convencionalidad porque como está siempre, usted ha expuesto y lo ha visualizado a los tratados de derechos humanos y al de la Corte Interamericana, entonces supongo que toda la declaración de los tratados y derechos humanos van a tener que estar presentes en cada una de las decisiones, contraponiendo cada una de nuestras decisiones si no está algo establecido por una orden, digamos, por un mandato supralegal, me parece a mí, en donde el Estado, si es firmante o es parte, así debería hacerlo. Yo le explico porque más o menos esa forma de expresión que tiene el nuevo Código Civil es una forma que establece también el código, digamos, las leyes en general del derecho laboral como juez laboralista. Entonces no me resulta muy extraño ese traer normas y principios para poder realizar el fundamento de una sentencia. Entonces como mucho más fácil el entendimiento para mí por ahí, sí, por eso como ampliación de fuentes, digo, ¿no? Exacto, y incluso existe una fundamentación teórica importante en este sentido, que incluso viene a través del derecho consuetudinario internacional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, me viene a la mente nuevamente ese comentario al título preliminar que hizo la doctora Hayton en la presentación del código, donde fallos como Barrios Altos, Arancibia Clamel, Simón, etcétera, algunos de estos, por ejemplo, Arancibia Clavel, demostró la necesidad o la prioridad que tenía ese derecho internacional cuando aún ni siquiera
estas convenciones o varias de estas convenciones o la Constitución en su redacción actual tal vez estaban vigentes al momento de los hechos, no al momento de la sentencia, al momento de los hechos. Entonces se recoge inclusive una práctica que anterior en la jurisprudencia de la Corte a la vigencia de este código para decir ese derecho internacional de los derechos humanos es fuente prioritaria y en las causas que lo merezcan, por supuesto, me imagino que no en todas ellas, pero en muchas causas tendrá que estar presente como fuente esencial, sí.